Muy buenos días, es un gozo verles y como ustedes vieron, trabajando como iglesia, para ayudarnos como familia a confrontar cada una de las cosas que tenemos por delante, ¿sí? Muy bien. Estás adelante sentado, ¿qué pasó? Muy bien, un gozo verlos en el Señor y qué lindo que podemos tener un tiempo también para los niños y para los adolescentes. Quiero llevarles en esta mañana a un pasaje de Santiago capítulo 5. Vamos a ver en Santiago capítulo 5 porque quiero que sigamos con este tema acerca de ese Dios soberano que está obrando en nuestras vidas, ¿sí? Y por eso es que vamos a ver en Santiago capítulo 5, versículo 17 al 18, este pasaje donde el apóstol Santiago está profundamente decidido a mostrarnos lo que significa la oración. Y él está llevándonos a creer que Dios está obrando, pero a la vez pone de manifiesto en el versículo 17 y dice: Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió la lluvia y la tierra comenzó a dar las cosechas. El énfasis de Santiago es demostrar bíblicamente el poder que usted y que yo tenemos en la oración. A veces como que parecería un ritual más, como que sí, ya oramos, como que vamos a ver qué pasa, pero la palabra de Dios quiere invitarnos a creer. Si usted está hablando con Dios, Él le está escuchando, Él está obrando. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la frase que quisiera rescatar de este pasaje es donde dice: Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. ¿Sí? ¿No les pasa a ustedes que de pronto uno dice, bueno, no, pero era el profeta Elías, no, pero era el apóstol San Pedro? Pero cada uno de ellos era tan humano como nosotros, ¿sí? Ahora, ¿cómo ensamblar esta idea con lo que es Dios soberano? Y para esto vamos a tener que ir al trasfondo de cómo es que era tan humano como nosotros, para poder conocer realmente lo que sucedió. Vamos a tener que ir a Primera Reyes, capítulo, bueno, no vamos a leer todos los capítulos, pero desde versículo 16, 17, 18, 19, vamos a entresacar pasajes de esos capítulos que nos ayuden a mirar un poquito más en profundidad de la soberanía del Señor. Usted está aquí en esta mañana, yo estoy aquí en esta mañana, porque Dios es soberano. Amén. Él dice, con lazos de amor nos ha traído. Y el enemigo susurra a nuestro oído de todas nuestras fallas, de todas nuestras debilidades, de nuestro pecado, de nuestra incapacidad de cambiar situaciones y transformar lo que nos rodea. Y ahí nos damos cuenta que somos humanos, débiles.
y que necesitamos más que nunca de esa revelación del Señor soberano sobre todas las cosas. Lo que hemos cantado nos habla cuán grande, cuán grande, cuán grande es Él. Y si bien es cierto, todo aquí que parece más rápido, más que no se puede entender, uno puede darse cuenta que todo tiene un límite. Pero cuando estemos en la presencia del Señor, la eternidad nos va a sorprender, porque nada ahí va a ser pasajero. Muy bien, vamos a leer Primera Reyes capítulo 16. Vamos a arrancar mirando versículo 30 al 33 del capítulo 6, donde dice que, sin embargo, Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos del Señor, peor aún que todos los reyes anteriores, y como si fuera poco haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboam, se casó con Jezabel, hija del rey Baal de los Sidonios, y comenzó a inclinarse a rendir culto a Baal. Primero construyó un templo y un altar para Baal en Samaria. O sea, uno dice, bueno, se ve que Elías se levantó una mañana y dijo, va, se acabó. Ahora que no llueva por 3 años. No fue así la cosa. Lo que está mostrando este pasaje es que el rey había llegado a una vida tan lejos de Dios, despreciando lo que Dios le había dado, y aún, dice, casándose con una mujer que los reyes de Israel le tenían prohibido, y que a la vez estaba adorando y levantó un altar a un Dios que, si ustedes saben, el Dios Baal era uno de los espíritus tan inmundo que convencía que cuando nacía un bebé se podía tirar a las manos de ese Dios, pero en las manos de ese Dios había fuego. Así que lo quemaban literalmente vivo a su propio hijo en adoración a Dios. Por eso es que, hermanos, cuando estamos tratando de como iglesia, de ayudarnos, papá, mamá, tíos, abuelos, es decir, estamos queriendo evitar esa adoración, en todos los niveles. Hoy parecería que nosotros no vamos a hacer una cosa como esa, pero entregarlo aún a las redes sociales sin límites, nosotros los estamos entregando al fuego del enemigo. Ahora, bendito sea Dios cuando comprendemos que Elías, por revelación de Dios, confronta a este rey. Y en el pasaje que sigue de Primera Reyes 17, 1 al 5, dice, ahora bien, Elías, quien era de Tisbé en Galat, le dijo al rey Acab, tan cierto como el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años hasta que yo dé la orden. Después del Señor le dijo a Elías, vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerib, cerca de su desembocadura en el río Jordán. Bebe del arroyo, come lo que te den los cuervos, porque yo le he ordenado que te lleven comida. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo, acampó junto al arroyo de Kerib, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. Sin embargo, poco después el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. Lo que todo este pasaje nos muestra es que él confrontó al rey. Esto es justicia de Dios, no es otra cosa. Tenía que
darle a entender al rey que por su culpa, por su irresponsabilidad, por su adoración a otros dioses, no iba a llover. ¿Sí? Dios aplica su justicia a su pueblo, pero también a sus hijos hoy. Tengamos en cuenta eso, ¿sí? Porque parecería como que no, hoy Dios es amor, nos ama. No, hoy también actúa con justicia en medio nuestro. Pero miren ustedes, después de esta confrontación, hay una orden de parte de Dios. ¿Y saben por qué venía esa orden? Porque lo más probable que el rey iba a querer tomar venganza frente a alguien que venía de improviso, pero que lo ponía contra la pared con una verdad que venía de Dios. Entonces le ordena a que se retire, que vaya a un lugar especial. Pero no solamente le da una orden, sino que también le da una promesa. Yo te voy a cuidar. Ahora, ¿qué haría usted si de pronto hoy Dios dice, bueno, tenés que beber agua del arroyo, los cuervos te van a traer comida? Y uno dice, bueno, son cuervos que tienen, ¿cómo decimos? ¿Tapaboca también o no? ¿La carne era de primera o de segunda? ¿De dónde viene? ¿Tiene triquinosis? No, quizás nos hacemos mucho la idea, pero hay algo interesante. Dios quería llevar a Elías no solamente con una palabra de Dios, quería alimentar su fe, porque la cosa se iba a poner cada vez más difícil y más difícil. Entonces comenzaba con lo más pequeño, y esa indicación fue hermosa en el hecho de que él le obedeció y comenzó a vivir la experiencia de tener, ¿cómo diríamos hoy? Un plan social, ¿sí? Ahí en el arroyo, ahí venían los cuervos a la mañana, a la tarde, el agua estaba fresca, pura de un arroyo, todo funcionaba bien, hasta que el arroyo se secó. ¿Sí? Uno dice, ¿cómo? ¿Cómo es que Dios? No, Dios es soberano, actúa. ¿Cómo diríamos hoy? Uno diría, no, pero esto de la pandemia es global, mundial. Pero Dios no se le ocurrió pensar en sus hijos. Sí, los guarda, los cuida, pero ha permitido que muchos de ellos se enferman y algunos también mueran. Y yo no sé por qué pasa esto. Quizás ninguno de nosotros podíamos entender por qué no hay una diferencia, pero sí comprendemos que Él es soberano. Y un día, frente a su presencia, cada una de estas preguntas van a ser resueltas. Pero lo que trato de ver es que Dios comienza con cada una de estas cosas con un propósito. Y en este caso estaba llevando a Elías, como quizás te está llevando a vos y a mí, a creer y a creer y a creer que Dios está obrando con poder, aún hoy. Miren, dice que él comenzó a vivir algunas experiencias muy fuertes. Estaba tratando de buscar algunos pasajes y se me escapó, pero discúlpenme. Ahora, dice que el Señor, en primer lugar, hablando de soberanía, Él tiene un cuidado personal, ¿sí? ¿Usted está experimentando el cuidado personal de Dios? ¿Lo vive? ¿Amén? Bueno, Elías tuvo que descubrir que Dios personalmente
le estaba cuidando. Pero también estaba tratando con su propia persona. Él tenía que comenzar a vivir experiencias milagrosas. Cuando el arroyo se secó, vino una orden de parte de Dios. Bueno, ahora andate a Sarepta. Ahí te vas a encontrar con una viuda, ella te va a mantener. Y entonces, bueno, él se fue. Oh, sorpresa, cuando entra en la ciudad, ¿con quién se encuentra? Con la viuda. Y me imagino el estado de ánimo. Ya está. Ya encontré la solución para seguir adelante. Pero cuando empieza a charlar con la viuda, se encuentra con un problema. Él le dice, mira, tráeme un poco de agua. Y después dice, no, pero también un pedazo de pan. Y la viuda le responde, mira, estaba juntando unas leñas, tengo muy poquito aceite y un puñado de harina, iba a ser un pan, íbamos a comer y dejarnos morir. ¿Esta es la solución? Pero Dios tenía un cuidado personal con él. Y él tenía que descubrir que Dios no lo iba a abandonar. Y por eso es que le dice a la viuda, anda, prepara lo que tenés a mano, pero tráeme a mí también primero, pan. Porque si haces esto, ni la tinaja de aceite va a escasear, ni la harina tampoco va a faltar, hasta que llueva. Y esta mujer le creyó. Y la palabra de Dios dice que Dios usó un milagro como este para mantener a Elías en forma personal. Querido, la economía nuestra no está buena, ¿sí? Y es quizás vengan difíciles días completamente difíciles todavía. Y usted y yo tenemos que creerle al Señor que su palabra se va a mantener como dice su promesa. Yo cuidaré de mis hijos. Amén. Por eso es que yo alabo a Dios por estos pasajes, porque él no solamente fue bendecido, sino que la viuda que no tenía nada también fue alimentada por la fe de Elías. Y usted va a descubrir que si le sigue creyendo a Dios, que Él es soberano y que va a ir aumentando su fe, usted va a bendecir a los que le rodean. Porque la necesidad que vamos teniendo es cada vez más grande. Ahora, miren hasta qué punto es llevado Elías en su fe. Todo funcionaba bien hasta que el hijo de esta mujer se enferma y muere. Y no dice la palabra de Dios que Elías se puso a buscar, bueno, ahora, ¿cómo trato de darle un mensaje de ánimo? ¿Cómo trato de buscar un lugar para enterrarlo? No dice nada de eso. Lo único que dice es que llevó a este niño donde él estaba viviendo, lo puso sobre la cama y oró al Señor. Dice el pasaje de capítulo 17, versículo 19, pero Elías contestó, dame a tu hijo. Entonces tomó el cuerpo del niño de los brazos de la madre, lo cargó por la escalera hasta la habitación donde él estaba alojado y lo puso sobre la cama. Y dice que el pasaje dice, entonces Elías se tendió sobre él, sobre el niño 3 veces y clamó al Señor, oh Señor mi Dios, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. El Señor oyó la oración de Elías
y la vida volvió al niño y revivió. Entonces Elías bajó al niño de la habitación en el piso de arriba y se lo entregó a su madre. Mira, le dijo, tu hijo vive. O sea, desde ser alimentado por los cuervos y beber agua, llega a tener la experiencia de que Dios contesta su oración para volver la vida a un niño. ¿Se da cuenta de eso? ¿Cómo los escalones nos llevan? ¿Puedo creer que Dios va a conseguirme un trabajo? ¿Puedo creer que Dios va a estar solucionando los problemas de la familia? O sea, paso a paso, como decíamos los otros días, hay un proceso. A nosotros nos gustaría que las cosas fueran rápidas, instantáneas, milagrosas en todo sentido. Pero antes de eso, tenemos que descubrir que Dios es soberano. ¿Sí? Dios es soberano. Él actúa por su cuenta, aunque siempre está obrando en nuestros hijos, en sus hijos. Está obrando con poder. Ahora, quiero seguir un poquito más adelante, porque en el libro de Primera Reyes, capítulo 18, en el versículo 38 en adelante, él vive una tremenda experiencia. Llega, diríamos, a lo máximo en esto. Se confronta otra vez al rey y desafía al rey que traiga a todos los profetas de Baal. Y dice, bueno, vamos a hacer, no solamente a los profetas, dice, al pueblo entero, a todos traerlo. Quiero que el pueblo de Israel decida a quién quieren servir, o a Baal y a otros dioses, o al Dios de Israel, a Jehová de los ejércitos. Ustedes saben que nosotros tenemos que tomar decisiones hoy más que nunca. ¿A quién queremos servir? ¿A quién queremos adorar? ¿Qué es lo que me motiva a leer la palabra de Dios, a orar, a estar congregados o no? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Qué decisión tomo frente a la soberanía de Dios? ¿Acepto lo que Él está obrando o estoy ahí dando vuelta tratando de, no, si Dios no obra esto, abandono todo? ¿Qué es lo que hacemos? La palabra de Dios dice que Él desafió haciendo un altar, matando un buey, cortándolo en pedazos y lo tenían que poner la leña y la carne arriba y ver. Dice, háganlo primero ustedes y oren para que descienda fuego del cielo y consuma esta carne, este sacrificio. Todo esto que parecería muy breve al contarlo, llevó su tiempo. Y a la vez un trabajo. Había que unir las piedras y hacer un altar. Había que agarrar un buey, matarlo, había que tratar de cortarlo en pedazos, había que buscar leña y ponerla, pero después dice que empezaron como a pedirle estos sacerdotes como a las 9 de la mañana y llegaron al mediodía y pasó el mediodía y al final de bailes, de gritos, dice que ellos se cortaban en forma de que su Dios le contestara. Y llegó un punto que es un poco risueño. Elías le dice, bueno, siguen gritando. En una de esas se fue de viaje y no los escucha, o se durmió la siesta. O sea, estaba tratando de burlarse un poco frente a la realidad que se estaba viviendo. Pero ya
llegó un momento que, bueno, ahora me toca a mí, porque el Dios de ustedes no contesta. Y él hizo lo mismo, hizo el altar, puso la leña, puso la carne arriba y hizo algo más todavía. Pidió que rociaran con agua todo, y una y otra vez. Y después dice, comenzó a orar que el Señor estuviese descendiendo con fuego del cielo. Es tremendo cuando dice, a la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, demuestra hoy que tú eres Dios en Israel, que yo soy tu siervo, demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Oh Señor, respóndeme, para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú lo has hecho volver a ti. Al instante, el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, la piedra, el polvo, hasta lamió todo el agua de la zanja. Y cuando la gente vio esto, todos cayeron en tierra y exclamaron: oh Señor, Él es Dios. Sí, Él es Dios. Toda la fe de ese hombre, que era tan humano como nosotros, comenzó a desarrollarse al punto de producir un milagro impresionante. ¿Ustedes se imaginan lo que habrá sido para la gente en ese momento? Que cae fuego del cielo, consume todo. Por eso es que dice, cayeron de rodillas. Dice, no había otra forma sino adorar a Dios. Ahora, lo que sucede después es que hizo tomar a los 450 profetas falsos que adoraban a Baal y los mataron a todos. Pero es interesante que en el capítulo 19 dice: cuando Acab llegó a su casa y le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a los profetas de Baal, entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú lo mataste a ellos. Palabra fuerte, ¿eh? ¿Sí? Y no era una amenaza de uno cualquiera, era la amenaza de la reina, pero más aún era la amenaza de un espíritu inmundo que estaba queriendo atrapar la vida de Elías. ¿Cuál fue su reacción? Uno dijera, con todos los milagros, con todo lo que vivió en ese tiempo, en cuanto a la comida, en cuanto a la bebida, en cuanto a resucitar al muerto, en cuanto a ver caer fuego del cielo, ¿cómo se sentiría usted? ¿No le parece que se pondría así medio como ancho, no de acá, sino ancho de espalda, y dijera, para un poquito, mujer de Israel, vamos a ver, y hasta nosotros diríamos, te mando una maldición? No, él actuó de una manera tan humano como cualquiera de nosotros. ¿Qué sigue el versículo 3? Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, a una ciudad de Judá, dejó allí su sirviente, luego siguió todo el día hasta llegar al desierto, se sentó bajo un solitario árbol de ratama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados, ya que murieron.
¿Se dan cuenta lo que sucede acá? ¿Mm? Ahora, si hiciéramos una encuesta en esta mañana, uno podría hasta criticar, o decir, no, a mí jamás me pasaría una cosa así. ¿Sí? ¿O es que piensan, ¿saben cuántas veces cuando estábamos construyendo este templo me vinieron ganas de abandonar todo y salir a vivir en una carpa? ¿Cuántas veces lo he hecho? ¿Cuántas veces he llorado por hermanos que amábamos muchísimo y de pronto no los veíamos más? Pero es el Señor el que nos ayuda a descubrir que somos totalmente débiles, tan humano como cada uno de nosotros. El admitirlo no significa victimizarse, sino aceptar la idea de que Dios es soberano. Amén. De que Dios, no alcanzo a comprender, no sé por qué me hace vivir cosas impresionantes y de pronto parecería que todo se frena y se vuelve para atrás. Esto de que Elías tuvo miedo, ¿nunca tuvimos miedo? Yo sí. Sí. Nos confronta el enemigo y nos da miedo. Situaciones que nos ponen como para huir y aún decir en algún momento, mira, no, así no, Señor, si querés, llévame, pero así no. Pero tremendo es lo que ocurre de parte de Dios en este pasaje, porque lo ve humano a Elías y está no dispuesto a abandonarlo. Miren lo que dice más adelante. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes, un jarro de agua. Así que comió, bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, le tocó y le dijo, levántate, come un poco más, de lo contrario, el viaje que tienes por delante es demasiado para ti. Entonces se levantó, comió, bebió y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Y allí llegó hasta una cueva donde pasó la noche. Dios no lo había abandonado. Dios no le dijo, no, pero ¿con quién estoy tratando? No lo criticó, no lo, ¿cómo diríamos? No lo hizo como lo hubiéramos hecho nosotros. No, así con un tipo así no se puede. ¿Qué voy a trabajar con alguien así? ¿Cuál es la reacción de un matrimonio que durante varios años están viviendo juntos? De pronto, no, siempre me quemás la comida. No, y se separan. Pero Dios no actúa de esta manera. Sabe que somos humanos. ¿Vieron cuando la Biblia dice, diga al fuerte, débil soy? Muy bien. Ahora, yo bendigo al Señor por esta palabra, que más que nunca nos lleva a descubrir que Dios estaba dispuesto a alimentarle. Vino un ángel del Señor. No era un mozo cualquiera, una camarera que buscaba. No. Era el ángel del Señor, personalmente le hizo pan y le dio agua fresca. Y aún lo guió, ¿a dónde? A la presencia del Señor. Lo llevó al monte de Dios. ¿Caminó? Sí. ¿Tuvo que esforzarse? Claro que sí.
pero lo llevó a la presencia del Señor. Miren, toda esta historia, y paro aquí porque no quisiera seguir avanzando en tantas cosas, porque me gustaría principalmente que se fije en ti en esta mañana y que cada uno de nosotros tomemos una decisión de aceptar tal cual somos delante de Dios, tal cual somos, ¿sí? Sin ningún tipo de escape. Soy débil, me cuesta perdonar, no, me siento fracasado, tengo miedo de esto, y delante de Dios podamos dejar que Él nos asista. Porque si bien Dios te ha usado, Dios te ha mostrado su poder, Dios mire cómo pasó con este hombre Elías. Tremendo lo que pasó, tremendo. Yo jamás viví una experiencia de estar orando por un muerto y resucitado. Debe ser impresionante eso. No entra en la cabeza, científicamente no se puede aún llegar a aceptar, pero Dios lo hace, Dios lo hace. Y nos ha dado vida a través de Cristo y vida eterna. Pero aún a pesar de todo eso, tengo que darme cuenta de que mi humanidad me hace débil. Y como el apóstol Pablo estaba diciendo, tengo una espina en el costado, no hay caso. Y Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se manifiesta ¿dónde? En tu debilidad. No hay forma. Entonces, dice Pablo, quisiera ser débil. Y bendito sea que lo que nos pasa y lo que tenemos que enfrentar muestra que somos débiles. Pero no queda ahí la cosa queda es que Dios quiere obrar ese milagro de poder en nosotros. ¿Cuántas veces es posible que ahora oramos y tu mente vuelve para atrás y dice, ¿cuántas veces volví a hacer la misma cosa? ¿Cuántas veces volví para atrás? ¿Cuántas veces me he dejado llevar por el fracaso y Satanás ha alimentado mi mente con basura, basura y basura? ¿Cuántas veces? Y Dios dice, muchas, pero yo te perdono, porque la sangre de Jesús nos perdona. Y el poder de su Espíritu Santo quiere obrar hoy más que nunca para seguir avanzando y seguir con el propósito que Dios ha trazado para nuestras vidas. No entendemos todas las cosas, pero creemos en Él. Aleluya, creemos en Él de todo corazón. Somos desafiados a eso. Por eso, ¿por qué no nos ponemos de pie y oramos al Señor? Y así como estás, pueda llegar a decirle al Señor lo que estás viviendo, tu realidad, lo que ha pasado, tu debilidad, y entregarle a Él. Oh Señor, gracias. Oh Señor, gracias por tu palabra. Gracias por revelarnos a este hombre tuyo, nombre de Dios, profeta precioso que tú utilizaste, pero también nos has demostrado que era tan humano como nosotros. Y en esta mañana te decimos, Señor, creemos que tú eres soberano, dueño del cielo y de la tierra. Y también, Señor, te decimos, no entendemos lo que nos pasa, no entendemos todas las situaciones que estamos viviendo. No entendemos por qué no hay ciertas sanidades o libertad económica o las relaciones no son como deberían.
Pero Señor, tú te comprometiste a darnos fe. Y nuestra pequeña fe en esta mañana te dice: Señor, obra en nuestras vidas, obra en mi vida, de tal manera que yo pueda verte como el Dios soberano, que no está a mi disposición, sino yo estoy a tu disposición. Y bendice a cada uno en esta mañana, Padre. En el nombre de Jesucristo, rechazamos todo pensamiento, toda debilidad de algunas cosas que se han repetido y repetido, todo pecado, todo errores. Señor, todo deseo, todo impulso y reacción que me ha llevado a hacer cosas que no son tu voluntad, en el nombre de Jesús, renunciamos a ello. Te pedimos perdón, Señor, y queremos que tu bendición sea derramada en una forma completa en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Eres el único que nos puede dar el entendimiento y la capacidad de creer que tú sigues firme obrando. Gracias, Señor, por tu sanidad. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, porque tú te harás cargo de la economía en que vivimos. Gracias, Señor, porque nos unirás más que nunca como familia para confrontar toda artimaña diabólica de destrucción masiva hacia la familia. Gracias, Señor. Bendice a los niños, Padre, nuestros hijos. Bendice a los adolescentes, a los jóvenes. Dale capacidad de ver más que simplemente de sentir. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Oramos así y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús.